Ustedes saben y escucharon que la vida es como el teatro. Y todos somos actores, según Shakespeare, por ejemplo, porque nosotros interactuamos entre nosotros, nos comunicamos. Cuando somos jóvenes o hace muchos años antes de empezar a escribir, actuábamos en nuestra vida solamente con la gente que estaba en nuestra pequeña aldea, solamente con las que podíamos hablar antes de que apareciera la escritura. Pero luego surgió la escritura y comenzamos a interactuar con personas que estaban a una mayor distancia. Y tenemos identidades y participamos en distintos escenarios. Somos parte de una nación y somos conscientes de nuestra participación en la nación a través de los periódicos o los medios en general. Y tenemos la oportunidad de comunicarnos con el gobierno. A veces el gobierno se comunica con nosotros en formas muy obligatorias, pero bueno, de todos modos es parte. Nosotros vivimos nuestra vida como ciudadanos a través de la escritura, incluso en las interacciones personales. Nos juntamos, por ejemplo, hay una manifestación, pero como queremos llegar a los periódicos y queremos que los gobiernos no se den cuenta y nos escuchen, y entonces en estos casos, incluso en nuestras interacciones personales, tienen sentido en el mundo de la escritura, el mundo de la palabra. Y en la segunda etapa de nuestra vida, los que pueden expresarse mejor al escribir, los que son más visibles. Si ustedes no escriben, no son visibles, no tienen presencia en ese mundo de acción, ya sea en el gobierno o en el mundo empresarial o en el mundo de las cartas. Entonces, es un mundo de acción. Y nosotros nos convertimos en quienes somos en nuestras profesiones y como ciudadanos de un país y en otros dominios sociales, incluso en los medios sociales. La gente comienza a adquirir identidades y formar relaciones y les importa mucho cómo es su aspecto con respecto a los demás. Entonces, los que son mejores en esto tienen más oportunidades, su identidad es mucho más clara y pueden vivir esa parte de la vida. Si ustedes no pueden participar a través de la escritura, más en estos días, bueno, vamos a volver a 100 años atrás, podían tener una vida muy exitosa y full y llena de relaciones sin necesidad de tener tanta escritura, porque había distintas formas de vivir la vida con éxito, pero ahora, menos que participen en la lectura y escritura, van a quedar al margen y sus vidas van a estar limitadas porque no van a ser visibles, no van a poder estar en el escenario, en el teatro de la vida. Y quiero que piensen en eso, que es importante. Los pequeños muy pequeños viven esa vida con su familia, en la comunidad local, con relaciones a nivel inmediato, y a medida que crecen, su vida se expande y comienzan a aprender a participar con ellos. Pero también las vidas comienzan a crecer cuando los padres le leen, cuando se dan cuenta que hay mundos que son distantes a los que no es algo que solamente está allí en donde ellos están, sino que también ven que hay mundos distantes, y a veces el mundo que ven tiene que ver con mundos de fantasía, pero incluso los mundos de fantasía dependen de los mundos que ellos conocen, y a menos que sepan qué es una escuela, no van a poder entender o llegar a leer a Harry Potter si no van a la escuela.
pero después hay historias de magia que la gente escucha que tienen que ver con este mundo fantástico, de fantasía. Pero por otra parte, los niños escuchan sobre lugares que son reales, pero que quizás nunca visitaron, que están más allá de su horizonte inmediato. Y después cuando van a la escuela, aprenden sobre el mundo y cómo participar en el mundo y las habilidades que necesitan, y aprenden esto a través de los libros de textos y los cursos. Y la escuela es solamente un lugar donde escriben y leen y escriben. Bueno, hay algunos laboratorios de química, pero en general es un mundo. Uno se sienta en aulas como estos, el aula de historia y de literatura e historia es lo mismo que la de sociología y de física, salvo que los libros que van a leer para cada clase van a ser distintos y lo que aparece también aquí proyectado es distinto. Entonces, pero se habla sobre esto en las clases y hay palabras que vienen de las distancias y representan. Estas palabras son las que le dan sentido a la escuela y una introducción a esas palabras es importante y esas palabras son algo que existe más allá de su propio mundo y les introduce nuevas partes del mundo, les da más detalles o les permite ampliar su punto de vista o les da instrumentos analíticos para entender cómo funciona el mundo, ya sea sociología, historia, química, biología o literatura. Todo esto son partes de ese gran mundo y es lo que cada uno quiere aprender más sobre esos mundos. Pero generalmente se logra esto a través de la lectura y escritura y con distintas comunidades que se conectan a través de la escuela. Esto ocurre en la escuela y luego se expande. Ahora, mientras que están en la escuela, están sentados allí, quizás están escuchando y leyendo y son consumidores quizás. ¿Por qué? Porque no hacen contribuciones, sino solamente escuchan lo que los demás dicen, lo que los viejos dicen. Tienen que escucharlos y decirle, bueno, los respeto lo que están diciendo. Pero también ahí hay una oportunidad de comenzar a expresar sus propias ideas, de conectarse con los demás. Y ahí es donde aparece la escritura. Y es con la escritura que comienzan a adquirir una identidad y con lo que comienzan a actuar. Son formas que les permiten pensar, que surgen de la escritura, porque cuando uno escribe, ustedes tratan de conectar las ideas y les permite así organizar todo su pensamiento y pueden desarrollar un cuadro más rico del mundo que más allá de un simple análisis. Y aquí les estoy mostrando que uno comienza a conectarse cuando uno le escribe cartas a una persona. Pero las escuelas a veces son escribir cartas a los maestros. Cuando yo estaba en la universidad había un profesor que me gustaban sus ideas y me gustaba pensar, y yo escribía mis trabajos, pero parecía que nunca era suficiente. Entonces empecé a escribirles cartas, nunca se las di. Pero yo le escribía porque me hacía pensar y porque quería expresarles mis ideas y así poder desarrollar el pensamiento. Y trataba de conectarme con ese mundo de aprendizaje y llevar mi voz hacia ese mundo. Y a medida que avanzamos en nuestra educación, no solamente repetimos hechos que aprendimos, sino que desarrollamos el pensamiento crítico. Y esto se realiza a través de la escritura y muchas veces a los que enseñan escritura les preocupa esto. ¿Cómo podemos ayudarlos a desarrollar el pensamiento crítico? ¿Cómo usar evidencia? ¿Cómo criticar el trabajo de otros? Este es un modelo, por ejemplo.
que les permite desarrollar el pensamiento crítico y cómo los pueden alentar sobre lo que están escribiendo, lo que están leyendo, para que puedan desarrollar su propia escritura. Creo que es útil. Aquí tienen otro que también es útil. Este se basa en la taxonomía de Bloom. Ninguno de ellos es perfecto o completo, pero muchas cosas de las que hacemos no son perfectas ni completas. Y a veces tratamos de llevarlos a los alumnos a un mundo más grande y darles más herramientas. Y de hecho, la escritura nunca se completa, nunca es perfecta. Cada tipo de escritura que hagamos nunca termina siendo completa. Y lo que nosotros pensamos que puede hacer la escritura es temporal, porque la escritura cambia, crece. Hacemos mucho más con la escritura ahora de lo que hacíamos 10 o 10 siglos atrás. No sabemos cuáles son los límites de las representaciones de aquí a unos años o muchos años más. Entonces el proceso tiene que ser incompleto porque es creativo, porque en la escritura creamos el mundo en el que participamos. Y a veces es como un holograma. ¿Saben lo que es un holograma? Solamente existe en la medida que le den energía a eso, pero la energía hace que crezca, porque cada vez que le damos energía logramos nuevas representaciones, después agregamos una nueva representación y el mundo se convierte en algo rico y mucho más complicado. Término que uso es un ambiente simbólico construido. Ustedes escuchan que los arquitectos hablan del entorno construido. Está por una parte el entorno natural y después está el entorno construido, y nosotros caminamos en este elemento construidos. Aquí tenemos, estos árboles no son tan naturales porque son seleccionados, pero son parte del ambiente construido, y aprendemos a trabajar en los edificios, en estos espacios organizados, en la escritura también. Pero también tenemos un entorno, un ambiente simbólico en el mundo de las letras, del conocimiento, y a medida que aprendemos más, aprendemos a navegar a través de esos mundos y a reconocer las cosas que nos rodean. Esto tiene que ver con la intertextualidad. ¿Qué afirmaciones son importantes y se relacionan con lo que decimos? ¿Y cuál es nuestra posición con respecto a los otros libros? ¿Y hacia dónde queremos avanzar? Solamente queremos que la empresa de energía eléctrica, por ejemplo, sepa que nosotros pagamos la factura y nosotros sabemos cómo hacer para decirles, sí, ya lo pagué, no me apaguen la electricidad. Sabemos navegar en ese mundo, y eso es muy similar a los casos en que ustedes hacen una investigación. Hay otros investigadores interesados en ese tema y ustedes quieren que ellos vean su trabajo, no solamente porque es bueno para ustedes mismos, sino porque han visto algo y ustedes quieren compartirlo con otros y quieren que esto llegue a este mundo de conocimiento. Esto es su aporte, el aporte que cada uno de ustedes hace. Y si ven, entonces, si ustedes han visto algo que es útil para los otros, quieren que los vean, para que tenga valor para ellos. Y es el mismo tipo de navegación, pero en un sistema distinto, con textos distintos, y es una parte distinta de este ambiente simbólico construido en el que aprendemos a avanzar y navegar.
cantare